Vamos a ver en este video aplicaciones de la función cuadrática. Antes de comenzar con los ejercicios, recordemos los elementos básicos de la función cuadrática y del gráfico. Recordemos que el parámetro a, que es el parámetro que multiplica a x cuadrado, representa la concavidad. Si a es positivo, concavidad hacia arriba; si a es negativo, concavidad hacia abajo. C representa la intersección con el eje Y. El vértice es el punto de máximo o mínimo de la función. La coordenada x está dada por menos b partido por 2a, y la coordenada y está dada por la imagen de la coordenada x. Las intersecciones con el eje x se obtenían al resolver la ecuación cuadrática, y la ecuación cuadrática se resolvía con esta fórmula. Vamos al primer ejercicio. La distancia en kilómetros que una moto puede recorrer por litro de benzina a una velocidad v corta en kilómetros por hora está dada por la función k de b igual 0,8b menos b cuadrado partido en 250. Pregunta A: ¿cuál es la velocidad que maximiza el rendimiento de la moto? Podemos comenzar identificando los parámetros a, b y c de esta función. Recordemos que el parámetro a es la constante que multiplica a x cuadrado. Acá la variable no es x, sino que es b corta. Entonces la constante sería menos 1 partido en 250. Eso vale la constante a. La constante b es la que multiplica a la variable x, en este caso la que multiplica a b corta. Sería 0,8. Entonces acá está el parámetro a, menos 1 sobre 250, el parámetro b vale 0,8 y el parámetro c vale 0 porque esta función no tiene término libre. Entonces vemos que la concavidad de esta parábola es hacia abajo. Por lo tanto, esta función tiene un máximo. Ese máximo es el vértice. Cuando nos piden calcular la velocidad que maximiza la función, entonces nos están pidiendo que calculemos las coordenadas del vértice. Recordemos que la coordenada x del vértice es menos b partido en 2a. Menos 0,8 dividido en 2 por menos 1 sobre 250. Vamos a ver cómo se resuelve esto con la calculadora. Partamos dividiendo 1 sobre 250 porque eso nos va a dar un número decimal. Si el resultado a ustedes les da en notación científica, les recomiendo ir al modo normal. Y eligen la opción 2. Ahí les entrega los resultados sin notación científica. 0,004. Coloquemos lo negativo y multipliquémoslo por 2. Perfecto. En el denominador nos da menos 0,008 y en el numerador es menos 0,8. Vamos a hacer la división. Y la división nos dio el número 100. Entonces la coordenada x del vértice da 100. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la variable b, en este caso, la velocidad, cuando la variable b vale 100, se produce el máximo de la función. Y eso es justamente lo que nos estaban preguntando. Cuando la velocidad es 100, se produce el máximo de la función. Pregunta B: ¿cuál es la distancia máxima que se puede recorrer con 1 litro de benzina? Recién calculamos que cuando B vale 100, se produce el máximo de la función, pero no sabemos cuál es ese máximo.
Entonces, para encontrar el máximo de la función, debemos reemplazar la b por 100. Eso equivale a encontrar la coordenada y del vértice. En la parte anterior calculamos la coordenada x, ahora nos piden calcular la coordenada y, o sea, cuál es el valor máximo de la función. La coordenada y es la imagen de la coordenada x, o sea, la imagen de 100. Tomo la función, reemplazo la b por 100 y me da como resultado 40. Es decir, el valor máximo de la función es 40 y ocurre cuando la velocidad es 100. Entonces ahora respondemos, la distancia máxima por litro es de 40 kilómetros. Acá vemos un gráfico de la función que nos puede ayudar a entender el resultado. Acá tenemos el vértice tiene dos coordenadas. La interpretación de estas dos coordenadas es muy distinta. El valor máximo de la función es la coordenada y, en este caso 40 kilómetros. Y ese máximo ocurre cuando la variable vale 100. Entonces tienen interpretación distinta. El máximo de la función es 40 y ocurre cuando la variable es 100. Esta es la coordenada x del vértice y esta es la coordenada y. Veamos el segundo ejercicio. Un grupo de trabajadores de una empresa logran fabricar P1 igual T cuadrado menos 2T artículos de aseo en T días. Y otro grupo de igual número de trabajadores fabrica P2 igual 4T más 16 artículos en T días. Pregunta A. ¿Habrá alguna cantidad de días para que la producción sea la misma? En este caso, lo que tenemos que hacer es igualar las dos funciones para encontrar el valor de t. Al igualar las dos funciones, se nos forma una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Lo primero que hay que hacer es pasar todos los términos a un lado, los vamos a pasar al lado izquierdo. Pasamos los términos al lado izquierdo y ahí nos queda una ecuación igualada a 0. Identificamos los parámetros a, b y c. A vale 1, b vale menos 6 y c vale menos 16. Ocupamos ahora la fórmula, tomamos los parámetros y los reemplazamos. Menos b sería menos 6. Resolvemos esto y el resultado son dos soluciones. La primera solución es 8 y la segunda solución es menos 2. Da lo mismo el orden de las soluciones. Si a alguien la primera solución le dio menos 2 y la otra le dio 8, está bien. El orden es totalmente arbitrario. Entonces, una de estas dos soluciones no la vamos a considerar. T es la cantidad de días y los días no pueden ser negativos. Entonces vamos a tomar solamente esta solución. Respuesta: a los 8 días la producción es la misma. Pregunta B. ¿Cuál es esa producción? Entonces acá se supone que cuando t vale 8, las dos funciones arrojan la misma imagen. Entonces tenemos que reemplazar t por 8 en cualquiera de las dos funciones. Tomemos la función más fácil, que sería esta función afín. Vamos a reemplazar en la segunda función, pero si hubiera reemplazado en la primera es exactamente el mismo resultado. Reemplazamos la t por 8 y nos da como resultado 48. Respuesta: la producción es de 48 artículos.